Bienvenidos todos a este nuevo episodio de nuestro challenge. Aprende Arduino en 30 días, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esto. Ayer vimos ya algo de programación un poco más para principiantes, cómo ver el tema de los pines, declararlos sobre todo, hacerlo de dos formas y había ventajas de utilizarlo de una forma en específico. Hasta ahorita hemos visto cómo utilizar el serial, bien. También hemos visto cómo enviar una señal de 5 voltios, o sea, un high, por ejemplo, a uno de los pines, bien. En este caso encendimos LEDs para eso. Y pues hay otra función que nos permite leer, en este caso, un pin digital. Bien, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a ir a nuestro curso, que sería acá. Y aquí vamos a crear otro circuito. Y aquí lo vamos a poner como código 4 y un Arduino. Bien, lo primero de lo primero. Entonces necesitamos, para cualquiera de las prácticas, necesitamos el Arduino 1. Pero en este caso, para leer, pues vamos a utilizar un pulsador. Vamos a leer el estado de un pulsador, ¿bien? Entonces, para esto, podemos ver algunas cosas que hay detrás de esto. Y podemos ver que hay resistencias o entradas pin up, pull up, perdón, pull up y pull down. Entonces, ver esta configuración, ¿de acuerdo? Entonces, la primera, vamos a visitar esta página. Y nos dice que, a ver, aquí está, ahí está más entendido. Dice que pull up, pues prácticamente, cuando se conecta de esta forma, las resistencias y ¿cómo se llama? La entrada de voltaje, pues si se dan cuenta aquí, pues los 5 voltios pasan por la resistencia. Si no está pulsado el botón como tal, pues pasa directamente a la entrada. Es decir, que en este punto donde dice entrada tenemos 5 voltios. Pero eso cuando está pulsado. En el caso de que no esté pulsado, pues prácticamente pasa directo, pasa 5 voltios. Pero cuando se pulsa, pues en principio en la electrónica pasa a ser tierra, ¿no? Entonces podemos hacerlo de esa forma. Pero la cuestión está en que esto necesita de una resistencia. Entonces vamos a hacerla acá para leer. Este pulsador, estas entradas de aquí, que dice 1B y 1A, tienen continuidad. ¿Qué quiere decir que tienen continuidad? Pues es como que estén conectados ahí mismo, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar ya sea el terminal 1B o el terminal 1A para hacer el corte del circuito. Y acá pues de la misma forma. Pero no, estos son separados. Es decir, esta parte del 1A y el 1B es un terminal. Y el 2B y el 2A es otro terminal. Bien, entonces vamos a hacer una entrada con resistencias en pull down. Que quiere decir que cuando yo mando la señal, pues prácticamente le estoy enviando un 0 voltios. Entonces vamos a ordenar un poco esto. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Bien? Vamos a poner esto por acá, por acá. ¿Bien? Entonces un terminal lo conectamos aquí. Bien, y el otro pues debería ir a 5 voltios. Vamos a hacerlo de esta forma. Bien. Entonces acá debería ser la tierra. ¿Vale? Ahí tenemos. Entonces, para nosotros leer el pin, pues ese pin que va conectado al Arduino, pues debería ir en este nodo de aquí. ¿Ya bien? Entonces vamos a utilizar el pin número 4. Puede ser cualquiera. Eso va a depender de usted. De cómo esté conectando. Bien, pero en este caso, pues yo voy a utilizar el pin número 4. Bien, vamos a ponerlo así. Vamos a ordenarlo un poco más. Ok. Y a ver, ahí tenemos. Vamos a ordenarlo un poco más. Vamos a poner el color que le corresponde. En este caso, este es voltaje. El de acá es tierra, ¿no? Entonces ahí tenemos. Entonces,
si nosotros leemos eso, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de una instrucción que nos permite utilizar Arduino, que sería digital read, ¿de acuerdo? Para leer. En este caso, para enviar una señal sería digital write, pero en este caso nos toca leer. Y así mismo como definimos en el anterior ejercicio, pues un pin para salida, en este caso vamos a hacerlo un pin para entrada. Entonces en este caso pues ponemos define pin button, lo voy a poner pin button, o sea, haciendo referencia al botón, y aquí le voy a poner el número 4. Bien. Entonces esto de aquí lo voy a dejar de esta forma. Ok, y esto voy a eliminarlo. Entonces aquí, si nosotros aquí definimos un pin y definir pin, ¿vale? Definir pin número 4, perdón, definir pin número 4, y acá le vamos a definir que sea una entrada, como con la instrucción pin mode, bueno, mode, y pues ponemos pin button, sería input, que es una entrada. Bien, ahí ya tenemos definir pin 4 como entrada. Bien, ya tenemos hasta ahí. Ahora, necesitamos saber si está funcionando eso, y por tanto necesitamos utilizar el monitor serial para eso. Bien, o podemos utilizar un LED o podemos utilizar un serial. Utilizar un LED, pues podemos utilizar el número 13, que ya tiene un LED incorporado, o podemos hacer una conexión con una resistencia y un LED, ¿no? En este caso vamos a utilizar el serial y luego vamos a utilizar un LED, ¿de acuerdo? Entonces ponemos serial.begin 9600, ¿de acuerdo? Y aquí ponemos como comentario iniciar monitor serial o consola. Bien, entonces ahí ya tenemos, si nosotros iniciamos la simulación, pues no va a ocurrir nada, no tenemos problemas y no va a hacer nada porque no estamos haciendo nada en el código principal. Entonces, para guardar el valor que está ahora mismo censando este pin número 4, podemos utilizar dos cosas: una variable o directamente. Como es de práctica y para que usted entienda lo que ocurre, vamos a utilizar una variable. Y una variable, pues vamos a utilizar una variable integer. Integer quiere decir que usted puede guardar un valor de 0 hasta 1024. Perdón, hasta 32.000 y algo más. No recuerdo muy bien. Pero puede guardar esa cantidad de números en esa variable. Entonces vamos a poner integer. Vamos a poner valor del botón. Valor button va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, este de aquí, así es como se define o se declara una variable. Declarar variable. Vamos a poner que va a almacenar. Que almacena el valor o el estado del botón. Y vamos a ponerlo. Entonces, aquí vamos a guardar ese valor. Entonces copio esto, lo pongo acá y lo voy a igualar al estado que está actual ahora el botón. Entonces, ¿cómo leo ese pin? Pues prácticamente lo leo con la instrucción digital read. Ojito que digital está en minúscula y read está con la primera letra en mayúscula. Bien, seguido de quién, pues sería de el pin, que en este caso sería pin button. Bien, ponemos así y ya estaría. Creo que aquí me está dando un error porque no se está colocando como un... Vamos a darlo arriba porque no se ve que del mismo color. Si lo pongo acá, por ejemplo, me sale del mismo color y entonces no está tan bien. Bien, vamos a dejarlo así. Y aquí pues cerramos y punto y coma. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Pues leer el estado de este pulsador, ¿sí? Con la resistencia y demás, y guardando ese valor en valor button. Si nosotros iniciamos simulación y abrimos el serial,
pues no pasó nada. ¿Por qué? Porque no estoy imprimiendo o mandando ese valor a que se pueda visualizar en el monitor serial. Y para ello, pues nosotros debemos, pues prácticamente poner aquí, por ejemplo, serial.print ln seguido de el valor que almacenó la variable. Y ya tenemos hasta ahí. Entonces, para que si nosotros mandamos, nos va a enviar un valor al serial, porque ya lo estamos imprimiendo, pero lo va a hacer muy constante. Vamos a verlo. Si se dan cuenta, pues esto se va. Si yo borro, sigue. Si yo borro, sigue. De hecho, acá la barra para, para mantener el espacio, pues sigue y sigue. Entonces no nos va a dejar hacer otra cosa. Entonces, para ello, podemos hacer lo siguiente. Podemos decirle que después de presentar, pues espere un tiempo, que sería, por ejemplo, de 500 milisegundos, para que no se vea afectado en la programación. Entonces vamos a ver qué ocurre ahora. Y pues ella me da valores más suaves, ¿no? En el monitor serial. Si yo presiono el botón, vamos a ver qué ocurre y cambia de valor. En este caso, pues como tengo presionado, el circuito se cierra y el valor de resistencia, de voltaje de la resistencia, serían los 5 voltios, porque estoy cerrando el circuito. Entonces 5 voltios es lo que le está enviando a través del pin número 4 y eso es lo que está leyendo. En este caso, como hablamos que los pines digitales trabajan de esa forma digitalmente, pues los 5 voltios se representan como 1 o high y los ceros se representan como low o 0 voltios. Bien, entonces ahí estamos, ahí vemos lo que ocurre, pues yo presiono y pues ya, ahí ya pasa, ¿no? Hay otra forma, de hecho aquí puedo ponerle una nomenclatura a esto. Por ejemplo, antes del serial.print le voy a poner un serial.print sin el ln. Ya voy a explicar para qué trata eso. Pero aquí voy a poner una leyenda o un comentario que diga estado del botón. Y vamos a ver dos puntos y el espacio. Vamos a ver qué ocurre con eso. Voy a borrar lo que tenga aquí. Vamos a iniciar simulación. Y se pueden dar cuenta que dice estado del botón 0. Si yo presiono, pues va a decir 1. Bien. Ahora, ¿para qué es esto? Pues ven que el serial.print escribe en la misma línea. ¿Sí? Si yo le cambio por ln, le estoy dando como un enter después de escribir este comentario. Entonces se va a ver de otra forma. Vamos a ver ahora, iniciamos simulación. Y si se dan cuenta, pues ya le da un enter después de escribir estado del botón. Y funciona exactamente igual, sino que nosotros aquí pues prácticamente lo estamos ordenando, por decirlo así. Entonces le escribo serial.print sin el ln, pues y aquí pues seguido de este valor del botón. Pero en este caso pues ya le da el enter y por esa razón pues ya se ve visualizado ese enter al final de escribir el estado del botón como tal. Bien, entonces por ejemplo le presiono y sale uno, ¿no? Entonces no es nada nuevo, de hecho solo estamos guardando esto, ¿no? Entonces hay que considerar esta parte porque en alguno de los cursos que yo he dado, pues aquí ponen por ejemplo high. Entonces esta instrucción ya está mal porque estos argumentos solo se utilizan cuando se va a escribir un estado al pin. En este caso sería digital write. Entonces, pero nosotros estamos leyendo en este caso el pin digital y por tanto pues solo se pone digital read seguido de un argumento, que en este caso pues es el nombre que nosotros definimos al pin número 4. Bien, entonces hasta ahí está claro cómo funciona esto, más que todo esta parte, una resistencia pull up y pull down. En este caso pues sería una resistencia pull down. ¿Por qué? Porque el voltaje está entrando en el pin de el pulsador y el otro pin pues estaría en la resistencia. Entonces si se dan cuenta aquí, cuando yo presiono, envía 5 voltios en este punto. Y si mantengo, no mantengo presionado, pues envía 0 voltios. Entonces aquí podemos decirle que este es
una resistencia pull down. Entonces vamos a poner un comentario aquí. Ponemos resistencia pull down. Bien, para tener en cuenta esta parte de aquí. Entonces nosotros ahora vamos a hacer esta configuración de acá, que sería la resistencia pull up. Este es diferente porque el voltaje primero entra en la resistencia. Entonces vamos a hacer eso. Podemos copiar el de aquí. Vamos a poner lo mismo, de hecho. Solo que vamos a cambiar el orden simplemente. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto acá. Entonces, los 5 voltios. Recuerden que yo puedo tomar esta patilla como 5 voltios porque a la final todo esto está en continuidad. Entonces, partiendo de eso, pues yo puedo coger aquí y le estoy alimentando a la resistencia. En este caso, pues este color sería de color rojo. Y luego, pues viendo esto, luego viene la resistencia, perdón, el pulsador. Este sería aquí. Vamos a ordenarlo un poco. Bien. Ok, ahí vamos a dejarlo. Y esta otra patilla pues debería ir a tierra. Vamos a conectarlo ahí porque a la final es un tierra en común. Bien, entonces ya teniendo eso, la salida, en este caso lo voy a utilizar en el pin número 7. Sería en esta patilla de aquí o bien sería en la patilla de acá porque es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a ponerlo en el número 7. Vamos a conectar esto. Puedo conectarlo aquí o puedo conectarlo acá. Es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos así. Le vamos a poner otro color, lo azul. Y ya tendríamos eso. Entonces en nuestro código, pues prácticamente o guardamos otra variable, bien, o podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer primero de una forma, pues este sería la primera forma. Primera forma para leer un dato digital. Bien. Y seguido, pues puedo poner, por ejemplo, segunda forma para leer un dato digital. Y aquí vamos a hacer la lectura, pero en este caso no voy a hacer nada, porque simplemente lo voy a mandar en el estado directamente. Por ejemplo, aquí voy a poner estado del botón 1, ¿sí? En este caso sería el de acá. ¿Sí? Y el de acá lo voy a decir como estado 2. Bien, entonces aquí yo no voy a declarar variables, simplemente lo voy a mandar tal cual, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo, vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá abajo, ¿sí? Y acá en la segunda forma voy a copiar esto y voy a poner estado del botón 2, pero aquí mismo puedo hacer lo siguiente. Pongo, primero voy a declarar el pin, que en este caso pues define pin button, sería el 7, pero aquí le pongo 2. O sea, este es el nombre. Bueno, para que no se confundan, le voy a poner 2 y este le voy a poner 1. Si le pongo así, pues debo cambiarlo en todos. 1, ¿sí? Y aquí puedo copiar esto. Bien. Y aquí pongo 2. 2 que también es una entrada. Entonces aquí sería 1. A ver, ese sí no lo estamos moviendo, solamente estamos moviendo esto de acá, aquí, y pues se almacena en esta variable de aquí. Pero acá ya dije que no iba a usar eso, pues lo voy a hacer directo. En este caso, pues escribo digital read. En este caso, el nombre del pin, que sería pin button 2. Bien, vamos a dejarlo así y ya estaría, me parece. Punto y coma. Y vamos a ver qué ocurre, porque no sé qué hace realmente, pero vamos a verlo. Vamos a borrar esto, iniciamos simulación, esperemos que no tenemos errores. Y tengo un error y es porque me falta el punto y coma. No está de más que yo tenga un error. Entonces ahí tenemos. Para dividir esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá una raya que divida eso. Ponemos por ejemplo
aquí sería el punto println y voy a poner esto de esta forma, ¿de acuerdo? Para que se pueda dividir y se pueda ver qué ocurre, ¿no? Voy a poner una raya divisora prácticamente, ¿sí? Y vamos a ver qué ocurre. Iniciar simulación. Y podemos ver ahí, dice botón 1 y botón 2. Entonces yo aquí, si presiono, botón 2 pues no hace nada. Pero el botón 1, a ver, botón 1 sí cambia. Ya, entonces vamos a ver qué ocurre aquí, que dice pues para la resistencia pull up cuando está que no está presionado envía 5 voltios. Entonces vamos a ver qué ocurre porque debería darnos un 1, pues no está presionado. A ver, voltaje y pues a ver, vamos a ver la resistencia, ya. Vale, vamos a ver aquí. Y aquí cuando presiono me da 5 voltios y acá cuando no presiono me da 5 voltios. Vamos a ver qué ocurre aquí. A ver, vamos a ver aquí. Ya, ya sé cuál es el problema. Aquí yo tengo mal conectado. De hecho, este cable que va conectado al 7 no debe ir aquí porque si leemos prácticamente está leyendo 0 siempre. Bien, entonces estamos haciendo hasta un corto ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto debe ir conectado acá en realidad. Ahora, ¿por qué? Porque según nuestro diagrama que tenemos aquí, pues la salida de esto debe estar entre la patilla de la resistencia y la patilla del pulsador. Entonces, vemos acá que está entre la patilla de la resistencia y la patilla del pulsador. Recuerden que este de aquí es igual que el de acá y por tanto yo lo puedo conectar tanto aquí como acá. Es exactamente igual, ¿no? Entonces, partiendo de eso, vamos a ver ahora sí nuestra codificación y vamos a ver qué ocurre, ¿no? A ver, vamos a dejarlo de esta forma, vamos a dejarlo ahí, iniciamos simulación y vamos a ver qué ocurre. Y efectivamente, dice el estado del botón es 0, en este caso el primer botón es 0, pero el otro es 1. ¿Por qué? Porque es una resistencia pull up. Bien, entonces si yo presiono el 2, pues cambia de estado. Y es lo que dice acá, pues aquí, si yo presiono el botón, pues va a enviar 0 voltios. En este caso nos tiene que reflejar el número 0, ¿bien? Entonces ahí vemos que está funcionando de manera correcta. Y en este caso, pues el botón 1 si lo presiono debe cambiar a 1. Entonces, ahí está cambiado a 1, cambia a 0. Y ahí tenemos nuestro cuarto código prácticamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues fácil, algo muy sencillo la verdad. Y primero es que definimos el pin 4 para el pulsador 1, ¿bien? Y el pin, y a ver, vamos a escribir aquí. A ver, 4. Ahora no sé qué ocurre, no me deja escribir. Allá. Y el pin 7. Pin 7 del Arduino. Bien, entonces ahí tenemos eso. Entonces, el primer botón lo estamos guardando el estado del botón en la variable valor button, pero en el segundo lo estamos haciendo directamente. Y le explico esto porque a la final, en la parte de programación, esta línea, o sea, de la primera forma, eh, considero que no es la más óptima porque estamos desperdiciando un recurso. Primero que estamos desperdiciando un recurso de una variable. Recuerden que Arduino no es como una computadora. Arduino tiene su memoria limitada y por tanto hay que valorar eso, que la memoria que nos permite utilizar con cosas que realmente importan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diría que mejor lo hagan de esta forma. ¿Por qué? Porque ya no estoy utilizando una variable para que almacene el estado y pues lo hagan directamente. Bien, si ustedes ven aquí, pues toda esta línea de aquí que estoy mostrando, es prácticamente un resumen de estas dos líneas que tengo acá. Y por tanto ahí ustedes ven que cuál es la diferencia.
Ahora, aquí en Arduino también nos permite utilizar otra forma de usar las resistencias pull-up. Bien, hay otra forma. Entonces, con eso vamos a terminar nuestra clase. Bien, entonces, para ello, para utilizar esta otra forma, que la verdad que yo lo recomiendo porque no utilizas nada más y nada menos que el pulsador. Todo el resto de la resistencia, pues lo obvia, no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver cómo está configurado esto. Entonces, vamos a utilizar el pin número 2 en este caso. Bien, lo voy a poner de otro color. A ver. Voy a poner de color marrón. Bien. Y esta otra punta, pues vamos a conectarlo a tierra. Vamos a conectarlo aquí donde está este punto en común. Bien, vamos a darlo de esta forma y le vamos a cambiar el color. En este caso vamos a ponerle de color negro. Entonces, solo eso necesitamos. Y ya no necesitamos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, necesitamos tres cables, el voltaje, el cable del pin a donde va conectado al Arduino y luego la tierra. Y para la otra configuración, pues también es. De hecho, aquí voy a poner otro comentario. Y este sería resistencia pull up. Pull up. Bien. Esta es la resistencia pull down. Pero esta resistencia pull up es la número 1. Voy a ponerle número 1 porque ya vamos a ver. Y la de acá es la número 2. ¿Sí? Resistencia pull up. Vamos a ponerle un enter. Número 2. Ya. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Pues ya vamos a ver de qué se trata. Igual necesitamos declarar el pin número 2. Bien, lo vamos a declarar acá. Vamos a ponerlo abajo de todo. Poner define. Pin button 3 le voy a poner. Este está puesto en el pin 2. Bien. En este caso, esta es la diferencia. Lo voy a enmarcar acá. Pues, definir pin 4 como una entrada. Definir pin 7 como una entrada. 7, perdón. Este sería entrada pull down. Y acá, pues, también es lo mismo, sino que la parte de circuitería hace que sea un pull up. Pero lo vamos a dar así, ¿no? Y pues acá sería la otra forma, sería pin mode. El nombre del pin, que en este caso pin button 2. Pero aquí le ponemos pull up. Pull up. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que internamente el Arduino, a ver, lo voy a decir de esta forma, como yo lo entiendo. Arduino por defecto envía como que 5 voltios siempre, así no esté conectado en los pines. Entonces lo que hace es que cuando hay un cambio de estado, pues cambia de alto de 5 voltios a 0 voltios. Y por tanto, por eso no necesita una entrada, este pulsador no necesita de una entrada de 5 voltios. Porque ya como que ya está obvio ahí. ¿Bien? Y por esa razón, pues ya con esta línea yo le defino que es ese pin que estoy conectado tiene una resistencia pull-up. Bien, entonces ya tenemos ahí. Y acá, pues aquí vamos a ponerle la línea que corresponde. Sería, a ver. Vamos a ponerle tercera forma. Tercera forma para leer un dato digital. Bien, entonces aquí vamos a poner este mismo comentario. Pero en este caso, pues vamos a ponerle número 3. ¿Ok? Y en esta parte de acá ponemos serial.println y ponemos digital read seguido de quién, del nombre del pin que le colocamos arriba. Ok, vamos a ponerlo así. No olvidemos las llaves, perdón, los paréntesis que abrimos deben cerrarse. Y ya estaría. Vamos a ver qué ocurre ahora. Ok, vamos a borrar esto. En este caso ya deberían salir 3. Ok, y nos sale un problema. Dice pull up no fue declarado en el scope.
A ver, pull up. Vamos a ver aquí, no me acuerdo cómo sería. Pull up Arduino. Y vamos a ver de cómo se escribe, pero no me acuerdo. A ver, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Ahí sería input pull up. ¿Sí? Así es como se escribe. Esto está mal. Ok. Y sería input pull up. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que yo no me sé en realidad las instrucciones. Si me acuerdo, pues la pongo. Si no, pues no, no la pongo. Entonces, si se dan cuenta, ya por defecto, el botón está en 1, si se dan cuenta. Si yo lo presiono, pues cambia a 0. El estado del botón 3 cambia a 0. Y es lo mismo que está haciendo el 2, que siempre está en 1, pero cuando lo presiono pasa a ser 0. Entonces, esas son las tres formas de cómo declarar un pin digital para lectura en este caso. Pero lecturas como esto, porque si ya hablamos de un sensor, pues ya depende, pues no necesitamos la librería o necesitamos, qué sé yo, un código en específico, ¿no? Entonces, con eso hemos concluido esta parte, que en este caso ya tenemos, miren, ya tenemos 30 líneas de código en nuestro sketch. Entonces, eso. Espero que les haya gustado este directo. No olviden que pueden seguirme en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram y Facebook. No olviden de decirle a sus amigos que hay acá un curso, un challenge para aprender electrónica y programación en Arduino.